Buenas noches. Esta es la asignatura de diseño asistido por computador que tiene una duración de 54 horas. Mi nombre es Pablo Hernández. Esta es la unidad de aprendizaje número 1, interpretación de plano eléctrico. Los aprendizajes esperados que indica la unidad, ¿cierto? Son interpreta planos de instalación eléctrica en obras civiles considerando aspectos técnicos y normativos. Los objetivos que queremos alcanzar es clasificar los componentes de un plano eléctrico según simbología normalizada y estándares vigentes, relaciona las funciones de los componentes y equipos con el plano eléctrico según simbología normalizada y estándares vigentes, utiliza la escala y formato de planos de obras civiles e instalaciones eléctricas según estándares vigentes y estima la cantidad de materiales y componentes presentes en plano eléctrico según estándares vigentes. Bueno, proyecto de instalaciones de consumo de energía eléctrica. Condiciones generales. De acuerdo con el RIC 18, todo proyecto de instalación de consumo de energía eléctrica deberá incluir a lo menos las siguientes partes: la memoria explicativa, los planos, informes de verificación inicial e informes de imágenes. Exigencia de la memoria explicativa. Será obligatoria su presentación para todos los proyectos eléctricos cuya potencia declarada sea superior a 10 kW, para todos los proyectos eléctricos de edificios y conjuntos habitacionales, independiente de la potencia a declarar, para instalaciones clasificadas como locales de reunión de personas e instalaciones en ambientes explosivos, independiente de la potencia a declarar, para instalaciones conectadas a través de un empalme de media tensión, independiente de la potencia a declarar. Proyecto eléctrico. Una memoria explicativa debe contener lo siguiente: descripción de la obra, cálculo justificativo, especificaciones técnicas y ubicación de materiales. Los planos que deben contener lo siguiente: plano de instalación, cuadro de carga, diagrama unilineal y simbología. En los planos de un proyecto se mostrará gráficamente la forma constructiva de la instalación, indicando, por ejemplo, ubicación de componentes, dimensiones de la canalización, recorrido y tipo de canalizaciones y las características de las protecciones eléctricas. Plano de trazado de canalizaciones. Bueno, en este plano, ¿cierto?, van a ir indicadas cuáles son las características de los circuitos que vamos a estar diseñando en relación a lo que es circuito de enchufe, ¿cierto? La planta de enchufe y la planta de luminaria, también el diagrama unilineal, ¿cierto? El cuadro de carga, algunos elementos que se van a incluir dentro del plano. Los planos correspondientes al proyecto de una instalación se dibujarán mediante software de diseño, ¿cierto?, que es el CAD, en este caso equivalente, quedando resaltado en el mismo los circuitos, cuadros de carga, unilineales y componentes, por lo que se deberá utilizar para estos layers de un color que resalte del fondo y de una sección mayor que a las utilizadas en la planta de arquitectura. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, un plano eléctrico donde tenemos el cuadro de carga, ¿cierto?, y tenemos los circuitos de alumbrado y de enchufe. Además de eso, ¿cierto?, está incluido el diagrama unilineal, ¿cierto?, y la simbología eléctrica que contiene este plano. Los formatos que nosotros vamos a utilizar a menudo, ¿cierto?, van a corresponder de acuerdo a esta tabla, ¿cierto?, que a continuación se puede ver, planos o formatos A3, A2, A1 y A0, que van a tener las dimensiones que aquí se señalan, ya que son elementos que ya hemos visto, ¿cierto?, dentro de la clase. Bueno, aquí hay algunas características de los formatos, ¿cierto?, su diseño. En la siguiente figura se muestra gráficamente la obtención de los formatos y ubicación de las imágenes. Entonces aquí nosotros hemos estado trabajando con el formato o los planos A3, A2, A1 y A0, y estos planos básicamente van a corresponder de acuerdo a las características del dibujo, ¿cierto?, que nosotros
con el que estemos trabajando, ¿ya? También aparecen los márgenes, ¿cierto?, que vamos a estar utilizando, y también son elementos que ya hemos estado trabajando dentro de la clase, ¿ya? Formatos alargados, ¿cierto? Estos formatos se obtienen agregando sucesivamente uno o varios formatos normales al lado del formato inicial, tal como se muestra en la figura a la izquierda, pudiendo agregarse en forma vertical o apaisada, haciendo coincidir los lados de igual dimensiones. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, algunas características de cómo serían estos formatos que vamos a estar presentando. Los rótulos de los planos. Hay que recordar que todos los dibujos que ustedes me vayan haciendo durante la clase tienen que ser presentados en plano, ¿cierto?, de acuerdo a estas características. Esto ya lo hemos estado trabajando en clase, ¿cierto? Por lo tanto, hay que revisar las clases que ya hemos estado realizando. La rotulación de los planos correspondientes a instalaciones interiores tendrá la forma y distribución mostrada en la siguiente imagen, ¿ya? Entonces aquí tenemos la rotulación, timbre, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el croquis o la ubicación de donde va a estar emplazado, ¿cierto?, el proyecto. En caso de ser necesario, se podrá agregar algún otro tipo de rotulación, la que no deberá interferir con lo prescrito en este pliego técnico. Entonces, esto también, ¿cierto?, ya lo hemos estado trabajando en clase, ¿ya? Algunas consideraciones que tenemos que tomar, ¿cierto? El croquis de ubicación, donde se muestra la calle que delimita la manzana en que la propiedad está ubicada. En este caso, en esto no sea posible algunas referencias con respecto a algún camino o calle. Entonces aquí, ¿cierto?, tiene que estar el croquis de la ubicación, ¿cierto?, del proyecto que nosotros estamos realizando. Entonces eso es súper importante, que cuando ustedes me hagan un plano, siempre deben ubicar, ¿cierto? Aquí debe ir el croquis de ubicación de donde están haciendo el proyecto. En cada una de las láminas que componen el proyecto eléctrico deberá mostrarse la ubicación geográfica de la instalación, indicando las coordenadas geográficas de la ubicación. Todas las láminas de los planos deberán indicar a lo menos el destino de la instalación y los números correlativos y total de cada lámina, ¿ya? Ejemplo, casa-habitación, lámina 1 de 1, edificio de departamento, lámina 1 de 3, 2 de 3, ¿ya? Las láminas que aquí se van a indicar, ¿cierto?, va a depender de la cantidad de láminas que nosotros generemos en el momento de hacer una instalación, ¿ya? La simbología es muy importante incluirla dentro del plano. Todos los símbolos utilizados en los planos del proyecto eléctrico deberán ser claramente descritos en un cuadro de simbología en el cual se indicarán las características técnicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el nombre, ¿cierto?, la función, el uso, la corriente nominal, la corriente de ruptura, el grado de protección IP y los materiales que se están utilizando, ¿ya? Al igual, ¿cierto?, como aparece en este ejemplo, dice simbología de instalación eléctrica, ¿ya? Ahí aparece la caja general de protección, qué sé yo. Eso siempre debe ir incluido entonces en el plano, cuando así corresponda. Bueno, aquí tenemos la simbología, que también, ¿cierto?, ustedes tuvieron que presentar un trabajo en relación a lo que es la simbología. Esta es la simbología que habitualmente vamos a estar trabajando dentro de nuestros planos eléctricos. Aquí es muy importante tener bien claro, ¿cierto?, algunos elementos como son aquí interruptores de un efecto, ¿cierto? 912, interruptor de dos efectos, el 915, qué sé yo, el interruptor de combinación, interruptor de doble combinación, ¿cierto? Que son algunas de las simbologías que más utilizamos cuando estamos haciendo un plano eléctrico. Lo mismo aquí, las tomas de tierra de protección, la tierra de servicio. Muy importante que esta simbología tiene que ser acorde a los planos, ¿cierto?, y a los elementos que van a estar dentro del plano. Es decir, tiene que haber una simetría cuando yo esté dibujando, ¿cierto?, dentro de AutoCAD. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, un plano que también lo hemos estado realizando, ¿cierto?, con algunos elementos como son, qué sé yo,
una luminaria, ¿cierto? Una lámpara. Básicamente aquí, ¿cierto? Para poder identificar estos elementos, yo me voy aquí, ¿cierto? A mi simbología y entonces, por ejemplo, aquí dice un gancho de luz, ¿ya? O aquí un portalámpara simple. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Yo voy identificando los elementos dentro del plano. Aquí, por ejemplo, este elemento, estos dos elementos, yo me voy aquí a la simbología y empiezo a identificar estos elementos, ¿cierto? Entonces este es un portalámpara con caja de derivación, ¿ya? Súper importante entonces cuando nosotros vamos mirando un plano, ¿cierto? Debemos identificar a qué elemento corresponde, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un rectángulo negro. Entonces nosotros buscamos dentro de nuestra simbología y eso es un tablero de alumbrado, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, estos círculos negros. Si se dan cuenta, en todo el circuito ahí están estos círculos negros. ¿A qué corresponde entonces? Bueno, aquí vemos y dice caja de derivación. Entonces es súper importante cuando nosotros veamos un plano eléctrico conocer estos elementos, ¿cierto? Para saber a qué se está refiriendo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito, ¿cierto? Este interruptor, entonces decimos, ¿qué cosa es este símbolo? Bueno, nos vamos aquí, ¿cierto? A nuestro cuadro de simbología y aquí está, ¿cierto? Dice interruptor de combinación 924. De esa manera entonces nosotros podemos identificar los elementos dentro de un plano eléctrico, ¿ya? Bueno, aquí hay una actividad que ustedes pueden realizar y la pueden subir al ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Dice para que esta clase, ¿cierto? Que ustedes me pidieron también tenga algún sentido. Entonces, en el fondo aquí estoy enumerando algunos elementos y usted hace aquí el símbolo eléctrico, ¿cierto? Que corresponde y aquí me ubica la cantidad. ¿Cuántos elementos, de acuerdo a este plano, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay? Por ejemplo, caja de derivación. ¿Qué cantidad de caja de derivación hay? Entonces yo ahí las cuento, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? 7, 8, 9, 10. 10 cajas de derivación. Entonces ahí coloco caja de derivación, 10. Y así con los otros elementos, ¿cierto? De esa manera yo voy identificando, ¿cierto? Los elementos dentro del plano. ¿Ya? Esa es una actividad que le voy a dejar.